La biocodificación de las enfermedades es una propuesta de la medicina alternativa que intenta encontrar el origen metafísico de las enfermedades o su significado de las emociones, para así buscar a partir de allí la forma de sanar. Hoy en Internamente sepamos el origen emocional de las enfermedades. Bien, no puedo empezar el programa sin antes no recomendarles que podemos recrear las experiencias inolvidables. Sabemos que en cada momento importante merece brillar en el recuerdo y con MHG Producciones lo inmortalizamos para toda la vida. Ya saben, MHG Producciones para todos los eventos. Hola Anita, ¿cómo estás? Hola Manu, sí, recomendando verdaderamente. Yo recomiendo tus eventos porque ya he estado en varios y me parecen excelentes. Sinceramente, Buenísimo. da mucha alegría y queda un recuerdo muy bonito para todos los asistentes, ¿no? Así, sobre todo porque hacemos o hace, digamos, una interactividad muy bonita, ¿no? Que queda en el recuerdo. Ya las fotos ya no existen mucho, ahora las grabaciones, pero también con un poco de interactividad para que la gente se entretenga y quede en el recuerdo. Ya lo sabes, MHG Producciones sintoniza con todos tus eventos. Ahora sí, Anita, en este mundo maravilloso, tú sabes que tenemos que conllevar muchas veces situaciones lamentables como enfermedades, ¿no? Que muchas veces no sabemos de dónde provienen y ahí nos hacemos la pregunta típica, clásica, ¿no? De el por qué a mí, ¿no? Sin Sí, embargo, hay terapias que nos llevan a encontrarnos ese tipo de origen a los síntomas físicos. ¿Sabías eso? claro, efectivamente, y me parece maravilloso conocerla, por eso este programa, sinceramente, me parece muy interesante y muy importante, porque creo que no todo el mundo entiende que realmente nuestro cuerpo emocional, vamos a decir, nuestras emociones, afectan de una manera muy profunda al cuerpo físico. Y es generalmente el producto, ¿no? El origen, vamos a decir, de las enfermedades, ¿no? Es al revés, Así el es. producto viene a ser al final en el cuerpo físico. Y Entonces, todo tiene qué una causa. interesante, ¿no? ¿Perdón? Y todo tiene una causa, un origen. Claro, y cada órgano está relacionado con determinadas emociones. Ahora, por ejemplo, también los médicos nos hablan mucho del estrés, ¿no? Tanto nos dicen el estrés envejece, el estrés enferma, y cualquier síntoma que uno tiene te dice es estrés, que uno se bloquea porque dice todo es estrés, pero es que realmente tienes al sistema, cuando estás estresado, lo tienes violentado, de alguna manera estás en un estado de alerta constante y no hace Sí, bien, ¿no? te baja las defensas también. Exactamente, el sistema inmunológico, porque bueno, nuestro cuerpo, la verdad, mano, es maravilloso. O sea, realmente tiene todas las defensas habidas y por haber. Somos El cuerpo nosotros habla, sí. lo que la boca calla, Exacto, tal cual, exacto. Yes, me así quitaste mismo. la palabra. El cuerpo habla lo que nuestras emociones no, ¿no? Finalmente es lo que brota, ¿no? Bueno, pero el día de hoy lo vamos a hablar una vez más en esta temporada mágica y gloriosa con la estupenda, con la única, con la incalculablemente fabulosa terapeuta Giovanna Rayo, que es una estupenda Excepcional. terapeuta. Así es. Sí, sí, Y sí, vamos a hablar, efectivamente. reitero, sobre el origen de las enfermedades. Así que ya lo sabes tú, amigo, que estás ahí lamentándote porque sí, que enfermedades dolorosas o de repente enfermedades que son las supuestas terminales o porque tengo hipertensión, diabetes, etc, etc.
aparentemente hay una terapia en la cual se trata de resolver cuál es el origen emocional no resuelto, ¿no? Que ha causado este tipo de enfermedad o dolencia. Así que vamos a tratarlo el día de hoy con Giovanna Rayo y le damos ya la bienvenida. Hola, Giovanita. Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto de volverlos a ver. ¿Qué tal, Manu? Igualmente, Giovanna, un placer. Viene siempre a instruirnos, a darnos un poquito más de Iluminar. A compartir un poquito. Así es. Giovanna, mi pregunta yo no te diría inicialmente qué es la biocodificación de enfermedades ni nada, porque yo creo que esa es una siguiente parte, una siguiente fase al tema del origen, ¿no? Yo primero te preguntaría de una forma un poco más primariosa, ¿nada es por nada? Exacto, todo tiene un sentido, todo tiene un porqué. Ok. Entonces, el cuerpo habla, como hablábamos con Anita, habla lo que nuestras emociones callan. Definitivamente, ¿no? No solamente nuestras emociones, nuestra alma, ¿no? Nuestro inconsciente. Ajá, así es. ¿Y por qué nuestro cuerpo responde ante cada emoción no resuelta o en todo caso afectada de forma física? Nuestro cuerpo es lo que está mucho más conectado con nuestro inconsciente y nuestro cuerpo siempre está en la verdad, en la realidad. No es como la mente, ¿no? No es como el cerebro, la mente, que puede inventar cosas, imaginarse, callar. El cuerpo solamente vive en la realidad, no tiene otro sitio donde vivir y vive en el presente. Entonces, y el cuerpo está totalmente conectado con toda nuestra memoria inconsciente e incluso nuestra memoria transgeneracional. Ahí está metido toda nuestra programación. Entonces, el cuerpo es nuestro aviso de cuando estamos teniendo conflictos, que estamos manejando, que no estamos viendo adecuadamente, porque todo síntoma y toda enfermedad simplemente es la solución biológica a un conflicto. O sea, la enfermedad no viene a facilitarnos, el síntoma no viene a perjudicarnos, a querer entorpecernos la vida, todo lo contrario, está diciendo qué está pasando. Porque como nosotros no lo estamos pudiendo solucionar, la biología viene a decir, ¿cómo te ayudo? Te voy a ayudar tratando de resolver esto por ti. Pero la biología y el inconsciente es literal. Entonces, solamente puede resolver desde el cuerpo y por eso se presentan los síntomas, ¿no? Claro, No sé si el cuerpo nos habla, ¿no? Realmente a veces no lo escuchamos, ¿no? Ya cuando no nos está gritando. Sí, y no solamente es que nos habla, ¿no? También está solucionando, pero es una solución paliativa momentánea hasta que nosotros encontremos la solución. Pero si no la encontramos y seguimos en estrés, el cuerpo sigue intentando solucionar y sigue haciendo más síntomas que se pueden ir complicando. O sea, además de ser una alerta, realmente la biología lo que intenta es que sobrevivamos. Pero nosotros a veces vivimos conflictos que sin necesidad de que sean tan graves, nosotros los hacemos graves. Como gente que dice, me abandonó mi pareja y entonces sin él no puedo vivir. Eso el cuerpo dice, bueno, si sin pareja te vas a morir, yo tengo que hacer algo, ¿no es cierto? Claro, claro. Si uno no lo tomara tan automático, el cuerpo no tendría que hacer una solución con un síntoma. Entonces, es la forma como nosotros vivimos nuestros conflictos lo que nos crea los síntomas y las enfermedades. Exacto. Manu, disculpa, pero me parece que tiene un poco de retorno, Giovanita. No la escucho tan claro, ¿o es idea mía? Yo lo escucho bien. Yo también estoy escuchando un retorno a veces, pero no sé si es de aquí. Creo que era contigo, Anita, porque yo al principio, ¿te acuerdas que te dije que me estaba escuchando yo? Sí. De repente ha sido yo. Ya, disculpen entonces. Ahora se escucha bien, ¿ah? Ahora se escucha bien. Ya. Giovanita, y por ejemplo, cada emoción está conectada de alguna manera con diferentes órganos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Mira, no necesariamente es el tema de la emoción la que conecta con los órganos del cuerpo. Lo que conecta con los órganos del cuerpo es el conflicto. Okay. La emoción es la punta del iceberg. La emoción es lo que nos permite ver cuál es nuestro patrón de pensamiento. O sea, pongo un ejemplo simple. Digamos que los tres estamos en un sitio y, no quiera Dios, nos asaltan, ¿ok? Entonces nos roban
nos roban algo que nos importa en ese momento a los tres en el mismo lugar. Entonces, pongamos un ejemplo. Manu, si pasa eso, ¿tú cómo te sentirías cuando te han quitado eso que tú quieres? Sea dinero, sea un reloj de recuerdo. ¿Qué emoción sería la que saldría ahí? Frustración, pues, ¿no? Y preocupación, pero más que nada frustración. Ajá, frustración. La frustración siempre va acompañada de un poco de rabia, ¿verdad? Porque la frustración no es una emoción. Ya, Ajá. perfecto. ¿Tú, Ana? Yo, mucho miedo, la violencia me paraliza y también el hecho de que me roben cosas, me siento como violada en mi intimidad, el que me saquen mis cosas, ¿no? Así Claro. no sea una situación violenta. Si es violenta, bueno, ya me da un ataque, ¿no? Pero claro. Sí, me paraliza bastante y me siento así. Cuando me han robado algo, es como una invasión a mi intimidad, ¿no? Entonces me Claro. fastidia, me rabia, ¿no? Ok, te sientes invadida, perfecto. Entonces te vas a ir y yo, por ejemplo, podría sufrir tristeza porque se han llevado algo que me gusta o algo que le tenía mucho cariño, o podría decir, gracias a Dios, solamente fue algo material y estamos bien. Y entonces no tengo ningún conflicto. Exacto. Entonces, Sí. ha sucedido lo mismo, pero a uno le dio rabia, frustración, al otro miedo, y al otro nada o pena, por ejemplo. Entonces te das cuenta cómo una misma cosa puede ocasionar distintas emociones y puede afectar distintos órganos por cómo nosotros interpretamos la situación. Entonces, si por ejemplo yo tengo un miedo, un pánico muy profundo, con una sensación de querer gritar, me podría afectar la garganta. Pero si por ejemplo tengo esa violencia, me da miedo a morir, que también es miedo, pero es un miedo diferente, es un miedo a morir, me conectaría más con el pulmón. Porque el pulmón, sí, porque ¿cuál es la característica o sea, qué hace el pulmón por nosotros? Nos da vida, nos da aire. El oxígeno, por lógico. El oxígeno es vida, es amor. Si sentimos de que tenemos probablemente que nuestra vida corre peligro, que nos falta aire o que estamos asociando lo que está sucediendo con la muerte, vamos a querer hacer algo con el pulmón para tener más vida. Y se podría haber afectado el pulmón. Claro, uno se agita. Claro. Entonces, la biología lo que hace, o sea, cada órgano, cada tejido, cada célula de nuestro cuerpo tiene una función determinada que no la hace el otro tejido. Entonces, el cuerpo va a poner en marcha ese tejido, ese órgano que va a solucionar nuestro estrés en ese momento. Me falta aire, hago un conflicto, hago algo con el pulmón. Me falta capacidad de digerir una situación, vamos a tener un problema digestivo. Me falta voz para gritar más, pues algo me pasará con las cuerdas vocales. ¿Me dejo entender? Sí, en el estómago yo he visto que mucha gente somatiza las tensiones, los problemas se somatizan muchísimo en el estómago. Porque generalmente estamos en no querer digerir lo que nos está pasando, no lo aceptamos. Digerir es igual que... Si yo no acepto lo que sucede, si yo no acepto a la persona que no me cae, entonces mi estómago va a decir, ¿cómo hago para yo aceptar esto? Te voy a ayudar a aceptar. O sea, hay muchas intensidades, ¿no? Si es una falta de capacidad para aceptar algo pequeño, lo más probable es que el estómago va a hacer más jugo gástrico para que tú puedas digerirlo. Porque el cuerpo no sabe la diferencia entre que te comiste un atracón de algo o que tienes al jefe atracado acá o al vecino atracado acá. El cuerpo lo va a resolver, yo te doy jugo gástrico para que tú lo digieras. Pero como no hay nada ahí, se puede comenzar a hacer una gastritis, por ejemplo. Ahí tienes cara de... Eureka. Y por ejemplo, y el tema, y cuando es un tema, por ejemplo, el estómago es un tema de tensiones, siempre. Pero cuando es un tema... Una situación de no poder aceptar, de impotencia, de frustración.
Ok. Y cuando, por ejemplo, uno desarrolla una enfermedad más delicada, como por ejemplo lo que es el cáncer, ¿eso a qué emoción deriva Ya, no no, resuelto? o sea, el cáncer simplemente es lo mismo, pero donde la intensidad y el tiempo que estoy sufriendo el estrés es mucho mayor. O sea, en cuestión de conflicto, no hay una diferencia entre no puedo digerir algo, ¿no? Pero si hay algo que no puedo digerir chiquito, pues simplemente puede ser una gastritis, puede ser una úlcera, puede ser un problema estomacal, pero si eso mismo me ocurre durante mucho tiempo y le doy vueltas y vueltas y vueltas, y además una connotación que tiene el cáncer es que hay algo que si yo no consigo hacer esto, no puedo seguir viviendo. O sea, se convierte en un asunto vital en mi vida. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Y además, otra cosa que tiene que ver con el cáncer es que la persona está identificada con un rol, con una máscara, un disfraz que se ha puesto. Por ejemplo, digamos que es una persona muy espiritual, que siente que tiene que perdonarlo todo, que siempre tiene que estar bien con todo el mundo, y de pronto le sucede algo que ella es incapaz de perdonar, que no lo puede solucionar. Entonces dice, ¿cómo yo no voy a poder solucionar esto? ¿Cómo yo no voy a poder digerirlo? Y entonces el estrés de no poder solucionar algo se agranda con su propio juicio de que cómo puede ser que yo no lo haga, y si eso está ahí, dale, dale y dale. Por ejemplo, entonces, ¿qué cosa comienza a decir? Primero, yo te doy más jugo gástrico. No funciona, ¿qué más puedo hacer para poder digerir más? ¿Qué se les ocurre a ustedes? La bilis. No. Ya. O sea, primero son cosas así, pero después llega un momento en que el cuerpo dice, bueno, como esta situación es tan grande, necesito más estómago. Y entonces, ¿y cómo hago más estómago? O sea, finalmente, ¿qué es el cáncer? Es un tumor donde se hacen más... Ya te entiendo. Entonces, más estómago, entonces trato de hacer un tumor, me reproduzco más, para ¿no? ser más grande y poder digerir más. Oh, Exacto. claro, ya. Entonces, el tumor es eso, es hacer más células de algo para tratar de ser más eficiente en algo. El cáncer de pulmón, necesito más aire, entonces hago más pulmón para tener más aire. Esa es la idea de la biología. Tú quieres más aire, te voy a dar más aire. La única manera que biológicamente yo lo puedo hacer es dándote más pulmón. O sea, la biología siempre tiene una, una intención positiva. Un mecanismo de defensa. Exacto, es una intención positiva de cómo te ayudo así. El problema Claro. es que sí, es totalmente lógico, ¿no? Y otra cosa que pasa con el cáncer es que las células que se comienzan a reproducir de pronto ya no mueren tampoco, ya no existe la apoptosis, ¿no? Porque nuestras células tienen que ir regenerándose, mueren, salen otras. Aquí no, aquí es crezco, pero lo que está no muere. ¿Por qué? Porque de alguna manera la persona tiene esta creencia de que no puede dejar morir eso en su vida. Yo no puedo dejar de ser espiritual, por ejemplo. Entonces No yo puedo tengo dejar de ser, ¿qué? Psicóloga. cualquier rol, ¿no? En este caso estamos hablando de que soy muy espiritual y tengo que perdonar a todo el mundo. Ya. Entonces, soy muy religiosa o soy muy buena, tampoco tiene que ser eso, ¿no? Entonces, yo no puedo dejar de morir este rol mío con el que me he presentado ante el mundo, de que soy muy buena, muy pacífica, muy amable, de que siempre estoy bien. No puedo dejar morir este rol. Entonces, como yo no quiero dejar morir eso, mis células hacen lo mismo. No voy a dejar morir estas células. Entonces, el cuerpo nos obedece a nuestro patrón de pensamiento. Exactamente, sí. ¿Y eso es en todo tipo de cáncer? Por decirte, el de sangre, la leucemia, por decirte. La leucemia es otra cosa diferente. Contestándole primero a Manu, en todo cáncer siempre hay un conflicto adicional de identidad en el que me compenetro con un rol, con un disfraz del que yo no quiero salir. Es un problema y que tiene que ver con mi identidad, cómo yo me identifico con ciertas características. Siempre tiene que ver eso. Y tiene que ver con necesitar algo con un tinte vital. Sin eso no puedo vivir. Eso es lo que hace la diferencia entre, o sea, el conflicto puede ser el mismo,
pero la diferencia para que llegue al cáncer es que tengo esos detalles. Y de repente, bueno, dependiendo de cada órgano, alguna otra cosita, ¿no? Pero eso es lo que le pone turbo, porque el cáncer es como una solución turbo a un conflicto. ¿Y qué me preguntabas tú, Anita? Yo te preguntaba de ese cáncer en específico a la sangre, el de la leucemia. Ok. Lo que pasa es que, a ver, toda enfermedad tiene dos fases. Una fase en lo que cuando uno está en el conflicto activo, en el problema, se desarrollan ciertos síntomas, a veces se sienten, a veces no. Y luego hay una fase de reparación. Siempre después de tener un conflicto en el que algo se deteriora en el cuerpo, siempre el cuerpo va a ir a la fase en que repara, que es la fase vagotónica, ¿no? Entonces, hay muchos síntomas que se desarrollan en esta fase de la reparación. Y la leucemia es una enfermedad o un síntoma que da cuando yo acabo de reparar un conflicto. Entonces, ¿de dónde viene? Por ejemplo, cuando por ejemplo, uno ha sufrido una gran desvalorización profunda, le ha podido dar un cáncer de huesos. ¿Ok? Entonces, digamos que este cáncer de huesos le da a la persona, pero como suele ser asintomático, nunca se entera, resuelve su conflicto y entonces el cuerpo pasa a reparar. ¿Y cómo repara? Con la leucemia. Porque va a crear todos los glóbulos blancos que van a ayudar a levantar esa desvalorización y todo lo que perdió. Entonces, es un síntoma de fase resolutiva, ¿no? Claro, que es fuerte. Sí, ¿Cómo es eso? Perdón, que se me cayó. ¿Cómo es eso? Perdón, no es un tema serio, pero ¿cómo es eso que hay muchas enfermedades que son la solución a un conflicto en pocas palabras? ¿Podría desarrollar eso? Porque ¿cómo puede ser que una enfermedad es la solución a otro tipo de problemas o conflictos? La enfermedad es con la manera como la biología siempre está buscando solucionar un conflicto nuestro, emocional, mental. O sea, empezamos por ahí, ¿no es cierto? Como dijimos, yo siento que me falta el aire o siento que aquí donde vivo el aire es tóxico y la gente yo siento que el aire que respiro, que es una metáfora, ojo, porque el cuerpo no. Entonces yo simplemente puedo sentir, por ejemplo, cuando estuvimos en pandemia encerrados, hay gente que sentía que se ahogaba. Obviamente no era un ahogo verdadero, era un ahogo metafórico, ¿verdad? La histeria colectiva también, creo, ¿no? Exacto, también. Entonces, todo ese tema y el miedo a la muerte. Entonces, todo eso activa el pulmón. Y por eso comenzaron a haber tantos problemas de tema pulmonares. Porque eso hace que en ese estrés, el cuerpo, por tratar de dar más aire, más oxígeno, que el oxígeno sea más limpio, comienza a hacer cambios adaptativos a esta realidad que estamos nosotros viviendo. O sea, el cuerpo siempre está buscando satisfacer esa necesidad de la que nosotros nos sentimos separados. Esa es una opción. La otra opción es, a veces nos sentimos agredidos y entonces el cuerpo busca cómo retirarnos de esa agresión. Entonces, dependiendo de cuál de las dos cosas nos esté faltando, si retirarnos o si acercarnos, es que va a ser distintos síntomas. Por ejemplo, ahora, el riñón tiene que ver con el temor. El miedo afecta al riñón, no sé si sea cierto. Lo que pasa es que, claro, en la medicina china, sobre todo, por ejemplo, se asocia mucho a que ciertos órganos están conectados con ciertas emociones. Y si bien es verdad, porque es una energía de esa, no quiere decir que porque tengo miedo me va a afectar el riñón. Yo puedo tener, como te decía, miedo a la muerte y que se me afecte el riñón. No tiene por qué afectarme, ¿me entiendes? Entonces, una cosa es que cada órgano esté asociado a cierta emoción, pero eso no quiere decir que porque tienes esa emoción te va a afectar ese órgano. Porque el órgano se va a ver afectado dependiendo de la naturaleza del conflicto, qué nos causa el estrés y cómo la biología siente que nos puede reparar ese estrés. Claro, el por qué viene la emoción, ¿no? ¿De dónde viene la emoción, no? Sí, claro. O sea, entonces cambia claro, no necesariamente es
ningún órgano, ¿no? Por Ah, ejemplo, yo ¿sabes? he escuchado también un ratito, Manu, que por ejemplo en el cáncer de mamas, Ujú. un médico alemán decía de que El doctor el Hammer. lado izquierdo pertenecía al esposo y el lado derecho a los hijos. Ah, No claro, sé ¿qué si eso, concepto es eso? sí he Sí, escuchado bastante. te comento un poquito. A ver, primero, cuando hablamos de lateralidades, es importante también tener en cuenta que depende si la persona es diestra o zurda, ¿ya? Porque dependiendo de eso, porque todo es simbólico en el cuerpo, o sea, nada está registrado, o sea, en esta filosofía, digamos, o en esta terapia, como le quieras llamar, hay que tener en cuenta que cada persona es un mundo y cada inconsciente tiene una diferente forma de interpretar la simbología. Entonces, si tú eres diestra y quieres dar de amamantar a tu bebé, ¿cuál seno te es más cómodo darle de amamantar? El Siendo tú derecho, eres ¿no? diestra, Sí, creo que el derecho, ¿no? O, ¿tú sí, eres diestra? sí, Generalmente sí. los diestros amamantamos con la izquierda para tener la derecha libre para hacer cualquier cosa. Ah, ya, 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 ¿No ya. es cierto? Entonces, siempre que tú, o si le das incluso biberón, lo tienes cargado de acá y le das el biberón con la Claro, derecha. ya con este sí, sí. Exacto. Pero es Entonces, sí, diferente, pues, dar de lactar o el biberón, ¿no? Es sí, sí. diferente. Pero digamos que la manera como una mamá diestra carga a su bebé generalmente es sobre el seno izquierdo. Ok, Eso está grabado en nuestro inconsciente. Entonces, el inconsciente asocia mama izquierda, hijos. ok. Si la persona fuera zurda, lo va a cargar al revés. Al revés, Y si es claro. ambidiestra, Casi nadie es ambidiestro para yo empezar. soy ambidiestro. Habría que ver, porque lo que pasa es que cuando nosotros miramos lateralidad, hacemos distintas pruebas, no solamente con la que tú escribes. Hay que hacer varias pruebas porque hay que ver, la lateralidad es más del cerebro que de tu mano, de tu pie. Entonces ahí Ya. hay varias pruebas que se hace, como cómo te limarías las uñas, incluso a veces se te puede dar un empujón para ver con qué pie caes, Ya. un montón de Así, cosas. ¿no? Qué loco. Lo que en realidad importa es la lateralidad cerebral, la del cuerpo es una expresión. Ok. Ok. Y Bueno, entonces, entonces, ya, sigue. dependiendo de cuál, si es para las mujeres diestras, el seno izquierdo está conectado con un conflicto con los hijos o con la madre, porque es así, o sea, es Ah, vertical. Y ok, el derecho está conectado con los colaterales. Puede ser la pareja, puede ser un gran amigo, puede ser eh, eso, algún hermano que sea pues algo muy representativo. Y claro. que, O un jefe, alguien que te afecte, alguien que tenga relación pero, contigo. Que te pero lo que afecte. tiene que ver con los senos, el conflicto tiene que ver con la nutrición, el amamantar, el nutrir, el proteger. Entonces, con jefe, bueno, o sea, lo que sea, tendría que ser tu amigo primero, porque el conflicto está en que yo necesito nutrir, proteger en el lado Ok, izquierdo a mis hijos, a mi madre, como si fuera mi hija, o en el lado derecho, por ejemplo, necesito nutrir a mi pareja para que no se vaya. Necesito nutrir a mi amigo que, no sé, se accidentó y yo quiero que se salve, ¿no? Y ok. entonces en esa necesidad de tengo que nutrir más y más Protección. células de mama para tener más como nutrir. Y Ah, en el sí. caso de la próstata, perdóname, porque que estamos abocando mucho de las mujeres, que muy bien, perfecto, ¿ah? Pero hoy por Está hoy bien, están como los tema cánceres de masculino. próstata. Muy bien. Claro, ¿por qué el cáncer de próstata? ¿De dónde proviene? ¿Es un tema reproductivo? ¿Por qué Exacto. y por qué encima el día de hoy el cáncer de próstata es tan común? ¿De Sí, dónde verdad. viene? Mira, es bien interesante porque escucho bastante, yo también, ¿ah? En la mayoría de hombres. Andan bien preocupados con eso los hombres, ¿no? Y De cierta edad. esa preocupación es uno de los principales conflictos, ¿no? Precisamente. Tiene que ver, por ejemplo, con la potencia sexual. O sea, todos los Ah, hombres les preocupa muchísimo su potencia sexual, les preocupa muchísimo cómo quedan en la cama, ¿no es cierto? ¿cómo Entonces, se, claro, cómo se ve cuando pasan los años? se identifica con ese rol de yo soy el macho varón, con Claro, y ese tiene pánico a rol. perder la, claro, la virilidad, Exacto. ¿no? Entonces, La el fuerza, conflicto digamos, tiene ¿no? que ver, necesito más próstata para ser más hombre, para ser más varonil, para ser más potente en la cama, para rendir mejor. Y conforme van pasando los años y rinden menos, si te empiezas a estresar y sientes
Porque una cosa es una La inflamación, casita azul también, claro. una cosa es una inflamación de próstata en que la persona, bueno, se siente preocupada porque ya no rinde como antes, ya está. Pero si además esta persona se siente de que eso es parte de lo que decíamos, de su disfraz, de su máscara, en que yo soy el potente, de que eso me define, de que yo sin esa capacidad no sigo siendo yo, ahí es que se hace el cáncer. Porque ya es algo vital para mi existencia. Entonces la biología dice, como sé, yo tengo que lograr esto, entonces tengo que hacer más células de esa zona, ¿no? Claro, y le hacen crecer porque se inflama, ¿no? El cáncer se comienza a inflamar, crece la próstata. Y la biología lo que está queriendo es darte más de lo que tú quieres. Sí, Pero, sí, qué loco es eso, me parece. Es que es tan sabio el cuerpo, ¿no? Es de una sabiduría infinita, pero pero al mismo digamos, tiempo tan literal que no se da cuenta que dándonos mucha más próstatas no los va a hacer Claro, mejor, se ¿no? termina complicando. ¿Y la fibromialgia? Bueno, la fibromialgia tiene que ver, para empezar, con dolores, ¿no? Dolores musculares, todo lo que tenga que ver con músculo, con huesos, tiene que ver con, con un conflicto de desvalorización y de impotencia. Entonces, por ejemplo, hay veces que compitiendo nos podemos hacer algún desgarro o, o podemos lesionarnos. Todo eso nos habla de que en algún momento, poco tiempo antes, nos hemos sentido impotentes de no poder realizar un movimiento o no poder realizarlo tan adecuadamente y tan limpiamente como hubiéramos necesitado. No hemos sido lo suficientemente capaces de ganar, de lograr, de poder hacer algo. En la Son fibromialgia, expectativas no logradas, quizá. exacto. Entonces, cuando hay una persona que vive una situación en la que se siente que es superada, no puedo con esta situación. Sufro porque no puedo con esta situación, me siento incapaz y al sentirme incapaz me siento frustrado y me siento desvalorizado, no valgo, no tengo la capacidad de poder sobrevivir, de poder superar esto, entonces empieza a doler el cuerpo. fíjate. Porque me duelen los músculos de no poder. Y además uno se tensa, ¿no? Contención. Potencia, no sé si han dado cuenta, o cuando algo te frustra, te comienzas a tensar en distintas partes del cuerpo, ¿no? Una vez en el cuerpo se da, pero la espalda, el cuello, se tensa. Porque es el Muchísimo. La gente se tensa muchísimo, sobre todo, como tú dices, toda esa parte de la espalda, tal, sin darse cuenta. Cuando van a hacerse masaje, dice, estaba, pero llena de nudos, ¿no? Exacto. Y esa es la impotencia, el no poder aceptar que esto no lo puedo lograr. Porque la impotencia se da por la falta de capacidad de poder aceptar. Entonces se podría decir que la fibromialgia es el origen de la contención de hechos no resueltos también. Bueno, todo tiene que ver con hechos no resueltos, pero esto tiene un matiz de desvalorización. Yo no valgo, no sirvo, no puedo, no soy capaz. Y no puedo lograr la excelencia que yo quisiera, vamos a decir. Entonces, claro, podría ser una excelencia o podría también ser, estoy obligada, cuando es fibromialgia, es como una sensación de estoy obligada a estar aquí cuando no quiero estar aquí. También, porque es que no puedo hacer el movimiento. No solamente es con sino también con el tema de, por ejemplo, me quiero ir. Digamos que hay alguien que vive con sus padres y de pronto los padres envejecen, se ponen súper mal y esta persona tiene que atenderlos, tiene que cuidarlos, siente que tiene su vida entera en hacer eso, pero no le queda otro remedio y entonces me veo obligado, siento que no puedo más, pero no me puedo ir. Y entonces hay un montón de, ese no poder irme, también es esa incapacidad de poder moverme. Me siento atrapado, no puedo moverme. Y no soy capaz de seguir haciéndolo, pero tampoco soy capaz de irme. De irme, claro, ambas cosas. No puedo, pues, porque moralmente siento, no, yo tengo que estar acá, ¿no? ¿Te imaginas el dolor emocional que es eso? ¿Y cuándo se hace la enfermedad? Porque no somos capaces de procesar la emoción, porque el problema no es la emoción. Si nosotros sintiéramos la emoción y la expresáramos y la procesáramos, eso no se va a hacer una enfermedad ni un síntoma. Por ejemplo, si en ese momento que nos asaltaron a los tres, Manu pudo desfogar su frustración, su cólera, o sea, en vez de decir, no, ya, bueno, ya pasó, no, que suelte la cólera, que sienta la cólera en el cuerpo, que la exprese,
ya está, se desinfló, se pudo procesar la emoción. Correcto. Pero ¿cuál es el problema? Que no procesamos la emoción. Le echamos la culpa a la emoción, pero la emoción no tiene la culpa. La emoción lo que hace es emotion. Emoción viene de emotion. Es energía que nos lleva a un movimiento. Entonces, esa energía, la intención es que nos haga hacer algo para liberarnos. Pero cuando no somos capaces de hacer ese algo, toda esa energía queda contenida en el cuerpo, atrapada. Y eso es lo que comienza a crear un estrés. Correcto, atrapada en el cuerpo. Dime una cosa, y esta enfermedad que ahora también es, que se da tanto, la diabetes, ¿a qué lo atribuyes? ¿A qué piensas que es? Bueno, la diabetes tiene que ver mucho con la lucha y con la resistencia. Una persona, ¿qué es la diabetes? La resistencia a la insulina, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver con la glucosa. La glucosa, metafóricamente, es dulce, o sea, es amor. Sí. Y amor es vida. Entonces, las personas que se resisten a la vida, que luchan, que sienten que la vida es una lucha, que todo el día se quejan, tengo que luchar contra esto, que siempre me pasa, o la vida es una lucha, o tengo que resistirme a esto que está sucediendo todo el tiempo, ahí se comienza a generar esa resistencia en la que yo estoy todo el tiempo alerta. O sea, además de resistirme, estoy alerta. ¿Qué aprende el cuerpo? ¿Qué cosa hace el cuerpo para poder estar alerta siempre? Necesitas azúcar en la sangre para poder reaccionar rápido. Entonces, por eso comienza uno a dejar azúcar en la sangre, para tener esa reserva de energía para poder reaccionar rápido y que no me vuelva a pasar eso que me pasó cuando no estuve. Porque, ojo, para nosotros tener un síntoma, una enfermedad, no basta con haber sufrido un conflicto una vez. Tiene que ser mínimo dos, porque el cuerpo ya es como una programación que nos vamos haciendo. Pasó esto, entonces la típica que podemos hacer todos, ¿no? Uy, fui por la avenida, no sé, cualquier cosa, La Paz, y me asaltaron, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nunca más voy a volver a ir por ahí. Claro. Ya nos empezamos a programar, ¿te das cuenta? Sí, entonces, sí, claro. Si alguien me dijo así, nunca más yo voy a decir esto para que no me digan así. O sea, en lo de la calle es más lógico, pero muchas veces hacemos eso con las personas. Le pregunté tal cosa y me contestó feo, nunca más vuelvo a preguntar. O sea, ¿por qué la otra persona o en otro momento va a volver a pasar lo mismo? Pero tendemos a generalizar y cuando algo nos duele, tendemos a marcarlo tan profundo en nosotros que comenzamos a cortarnos vías, caminos, ¿no? Y comenzamos a bloquearnos. A bloquearnos, exactamente, no solamente en nuestra vida, en nuestro camino, sino en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes. Y comenzamos a ir a programarnos en estar solamente por aquí, y eso nos va llevando a una ruta, y nos va llevando a creencias. Y a las creencias le encantan siempre tener la razón, o sea, va a buscar situaciones que nos vuelva a pasar lo mismo para, ya ves, tenía razón. Y bueno, perdóname que te interrumpa, pero antes que se me vaya esta pregunta que sale así, que lo dijiste hace unos minutos, referente a lo que vivimos hace unos años de la pandemia, ¿no? La pandemia generó mucho estrés, creo que de manera colectiva, incluso se generó una especie de histeria colectiva, ¿no? La gente creía que tenía algo que de repente no le daba falta de oxigenación, y probablemente ahí la teoría que mucha gente incluso tuvo un COVID ficticio, ¿no? Entonces, no digo que el COVID no exista, no quiero discutir, no quiero debatir con nadie, ¿ya? Pero, digamos, lo que, esta histeria, este estrés al que estuvimos sometidos, ¿qué trae al cuerpo humano? ¿Cuál es el resultado final de un estrés tan fuerte como el último caso que tuvimos, que hemos pasado todos, como el de la pandemia? O en situaciones de estrés tan fuertes como estas. Claro, yo he escuchado decir a varias personas que esta ha sido la pandemia del miedo, ¿no? Sí. Y el miedo baja el sistema inmunológico, y en realidad ese miedo tan grande que se vivió definitivamente causó un estrés que tuvo que hacer que cada biología de cada persona hiciera los cambios adaptativos según el conflicto que cada quien tenía. La mayoría tuvo un conflicto pulmonar porque fuimos un país que nos encerraron,
Y entonces mucha gente sintió, no tengo libertad, no tengo aire. Hay gente que sintió, no tengo amor, porque ya no te podías abrazar con nadie, ¿no? Fue un tema de lejanía. Sí, El Entonces, ¿no? temor también, ¿no? El temor de qué va a pasar, de qué se trata esto, a dónde todo, me voy a morir. Bueno, el miedo todo a la eso, muerte era porque cuando ya se vacunaron, incluso como que bajó un poco el miedo, ¿no? Ya bueno, te puede dar, pero ya no te mueres, ¿no? Entiendo que exacto, bajó un poquito el miedo, ¿no? Pero al principio era... exacto. Yo creo que esa fue un poco la solución, ¿no? Porque depende mucho más de nuestras emociones, creo yo, según la codificación, que la vacuna en sí. El hecho de que tú tengas una herramienta que te haga sentir tranquila, de que ya no te va a pasar nada, ya está. O sea, ya cumplió su misión ahí la vacuna, Sí, ¿no? yo también pienso lo mismo. Incluso ahora vemos consecuencias de que se habla bastante de que, más bien por culpa de la vacuna, mucha gente joven se está muriendo de infarto y qué sé yo, hay muchas consecuencias, ¿no? Sí, pues No bueno, ya. sabemos si es verdad o no, pero sí lo he escuchado bastante también, ¿no? Bueno, Pero ya he sí, escuchado que han efectivamente, multado a uno de los laboratorios porque ya descubrieron que realmente sí causó efectos secundarios. En uno de los laboratorios, una claro, multa. es, sí, tiene que haber sido, porque, bueno, creo que fue muy Pero bueno, rápido, muy aparte de eso, rápido. sí, sí, fue. Pero al margen de eso, el tema del estrés Claro, y la El miedo, depresión, claro. digamos, que son dos emociones fuertes, el estrés y la depresión, pueden definitivamente, sin lugar a duda, causar claro, enfermedades yo crónicas creo que la mayoría destructivas. no voy a decir porcentajes, pero yo creo que mucha gente que murió con problemas respiratorios fue más que por el COVID mismo, por el El estrés. conflicto de tengo miedo a morirme, ¿no? Tengo miedo a Claro. morirme, tengo miedo a eso principalmente, que es problemas pulmonares, ¿no? Sí, era un miedo a la muerte terrible, es decir, Claro. hasta las cosas de la tienda, se lavaban las cosas, las bolsas. Había Sí, gente que era terrible, todo era con el Ojalá cloro que y este ya. programa no nos bloqueen. Mejor, yo No, hacía creo programas que con... no. no, editas. Bueno, dicen que sí, ¿Ah? pero a veces bloquean, sí, sí he Si no lo escuchado. editas, digo, si no lo Yo editas para evitar problemas. Sí, Pero yo tuve programas que hablamos de esto y nos bloqueé con altos puntos de sintonía, pero una época que se bloqueaba, por eso es que estoy un poco los nervios con esto. Ah, Pero ya. no, yo nada, entré en crisis, digamos, como todo el mundo, de lavar y hacer de todo, 15 días, me acuerdo. Que lavaba, que salía con mi mascarilla y todo, hasta que después de 15 días, que ya uno entra más en conciencia, dije, a ver, yo estoy completamente segura y además vivo en mi día a día que Así es, nadie se enferma de algo que no te hace un conflicto. Y si así yo no es. tengo miedo a morir, y si no tengo el conflicto a mí no me va a pasar nada, número uno. Número dos, el día que te toque, o sea, hagas lo que hagas, nadie te va a salvar porque yo no voy a ser más que Dios para decir, aquí me guardo para que tú no me alcances. Y número tres, el lavarse y el cuidarse exageradamente es contraproducente porque Totalmente. hemos estado todo el tiempo y es así como nuestro sistema inmunológico se hace fuerte. Entonces, yo comencé a pensar, si tengo a mis hijos acá aislados, que nadie los mire, que nadie los toque, lo que estoy haciendo es que el día que termine la pandemia, se me van a enfermar con cualquier cosa. Sí. Así que ese día entré en razón y ese día dije, se acabó, yo ya no lavaba nada, salía a comprar, venía y me los apachurraba a mis hijos sin bañarlos ni nada, ya, tomen mis virus, tomen todo lo que me he recogido de por allá, cojan y sigan siendo fuertes, Mira, y yo y hacía lo que cada normal. experiencia, yo te digo, personalmente, he pasado una de las etapas más lindas de mi vida, ha sido la pandemia. Sí, yo Porque también. justo entré en un sistema circular de economía solidaria, donde conocí a gente de todas partes del mundo, por Zoom. O sea, nunca he estado con tantas personas, nunca he tenido tantos amigos en todas partes. Lo pasábamos maravilloso, hacíamos como las coronaciones, cuando uno, ¿no? Llegaba, ¿no? Cada uno y celebramos, hasta con fiesta de disfraces, cada uno en su Ay, qué casa, emoción. hacíamos fiesta por Zoom. Y ha sido una de las etapas más lindas, por eso uno no puede decir, ¿no? Todo el mundo, yo escucho bastante de la pandemia, ay, lo mal que la pasamos. Y digo, no No, es la experiencia de todos, no, pues, ¿no? hubo gente que sí la pasó terrible y la gente que, por ejemplo, que vive en dos cuartos
donde son 5 hijos y están metidos en un cuarto y viven del día a día y no hay una economía estable, entonces, y que creo que más del 80% de este país vive del día a día, entonces, y que no tienen seguro o bueno, no hay un trabajo. En ese momento ni funcionaba, creo, porque no había... Claro, bueno, claro, entonces, y esa gente sí y encima salía un mequetrefe, iba a decir una palabra que no debo decirla, ¿no? Porque Carmela ambiente, ¿no? Un miserable, bueno, algo más suave, Eso, pues todos los días a mediodía decir no salgan porque se van a morir, las bolsas de basura están en los hospitales, están en las calles, se van a morir. Entonces la gente era entre morirse o no comer. Bueno, ya no comes, pero te mueres pero de hambre. Entonces, y eso lo pasó mucho. Pero yo creo que peor que el virus fue cómo se manejó, ¿no? El pánico, por supuesto, y el encierro y el meternos miedo, pues hay que funcionó así, ¿no? Yo creo que eso. Bonita, yo para terminar con este tema te quiero hacer una pregunta referente a, hay gente que está muy acostumbrada a vivir en la mentira, ¿no? Uno no tiene por qué contar todo de sí mismo, eso es cierto, completamente de acuerdo. Uno cuenta lo que quiere hasta donde quiere y tiene derecho a su intimidad y a ser reservado y todo, perfecto. Pero cuando una persona vive armando mentiras referente a un prototipo de vida o qué sé yo, o quizá para dañar a alguien, esa persona que es, no sé si tanto llegar al punto de la mitomanía, porque mitómano es una persona enferma, ¿no? Con un tema patológico. Una persona que miente a conciencia, ¿desarrolla algún tipo de enfermedad a la larga o eso no pasa nada con... No, porque la enfermedad y los síntomas se desarrollan cuando yo me siento separado de una necesidad. Claro. De repente, si dice la verdad, se enferma. El tema es que te tiene que conflictuar y crearte un estrés interno, ¿no? Entonces, su manera de mentir tal vez lo está protegiendo de confrontar con una realidad que sí lo enfermaría. Digo yo, no sé. Pero bueno, no todos los conflictos nos enferman, para dejar claro eso sí, importante, que podemos vivir muchos conflictos y no pasa nada, no tienen que crearnos un síntoma. El tema es cuando ese conflicto es inesperado, es dramático, ¿no? Hay mucho sufrimiento en ese conflicto, es un antes y un después, cuando no se expresa, cuando se vive en soledad y cuando se siente que no tiene solución. Cuando reúne esos 4 requisitos, es algo que además ya hemos vivido antes, porque tiene que haber un conflicto programante y uno detonante, ¿no? Entonces, ahí es que recién se genera ya un síntoma, una enfermedad, ¿no? No es cualquier cosa. Cuando se mantiene en el tiempo también, como tú dices. O sea, cuando se mantiene en el tiempo se va haciendo cada vez más fuerte. Exacto, eso es lo que un poco, ¿no? O sea, no es de un día para otro que sale la enfermedad, como dices. Salvo que sea una cosa muy fuerte. O sea, dependiendo mucho del conflicto, ¿no? Cuando es un evento demasiado fuerte, no sé, hay una persona y matan a su hijo enfrente suyo de un balazo. Eso es algo tan fuerte, tan difícil que sí podría crear una enfermedad muy rápidamente. Bueno, he visto a gente quedarse calva en una semana por ese tipo de trauma. Así que se le haya caído el pelo, se le ha puesto el pelo blanco y se le ha caído en una semana. Es un conflicto fuertísimo. Fuertísimo. Precisamente por la muerte así de 2 hijos, ¿no? Claro, porque es algo que es inaceptable, y es cómo se viva, ¿no? Porque también es cómo esa persona aprendió en su familia, en su medio ambiente, a sentir que es la muerte, ¿no? Hay gente que está mucho más amistada con la muerte y con el saber que hay que perder igual a los seres queridos, y le es más fácil poder sobrellevar esa tristeza. Y hay otra gente que simplemente esto es inaceptable. Fue muy de golpe, o sea, un poco hablando lo que tú dices, cuando es un trauma muy así, sí puede causar inmediatamente una enfermedad o algo, ¿no? Un síndrome muy fuerte. Pero también cuando se recupera, ese cabello podría volver a crecer. ¿Ah, sí? O sea, sí, podría, puede crecer o no. Dependiendo si no se han muerto los folículos, ¿no? Si no se han muerto los folículos, el pelo se le cae por estrés, pero después te vuelve a crecer. Y del mismo grosor. Bueno, eso ya dependerá de cada organismo. Bueno,
Bueno, Giovanni, ¿dónde te pueden ubicar tus teléfonos de citas, por favor? Al 99 47 46 245. Ya, ¿tantos números es? Creo que igual que todos. Repítelo. No, sí. Ok, entonces para las citas, Ahí está, para las citas con Giovanna Rayo, terapeuta holística, y ella te resuelve, mientras que la gente va apuntando o va viendo o va agarrando sus lentes, anda indicando qué tipo de sesiones en qué puedes ayudar a la gente, por favor. Bueno, todo lo que sea un síntoma, una enfermedad, ya sea una enfermedad propiamente dicha, pero en realidad yo veo bastante temas emocionales, ¿no? Todo lo que te conflictúa en el día a día, problemas de pareja, porque eso también es un síntoma, tener mucha rabia o no poder conseguir la abundancia que quisiera, todo eso bloqueos que vienen de nuestra parte, de nuestra programación interna, que se expresa en emociones y en vivencias. Entonces, todo eso es un síntoma también, ¿no? Tener mucha cólera con ciertas cosas, no llevarme bien con alguien en especial, tener un problema con cierta persona, todo eso tiene un origen mucho más atrás. Y también hace biocodificaciones. Claro, eso es lo que vendría a ser o sea, lo hago desde la biodescodificación. Pero perdóname, sí. Alguien viene con un problema actual, de, por ejemplo, me peleé con la secretaria que trabaja conmigo y no la soporto, no la puedo ver, y el día a día me es imposible con ella. Entonces, sentimos ese momento en el que ella está conflictuada y hacemos una regresión para ver de dónde viene, y a veces es un problema que tuvo cuando era niña, una amiguita que se burló de ella cuando tenía 2 años, o la mamá que hizo tal cosa, y este evento difícil que vive hoy es un regalo que te manda la vida, tu inconsciente, para poder sanar esa herida anterior que está ahí todavía, doliendo, ¿no? Y que a veces no nos damos cuenta. Muchas veces le echamos culpa de lo que nos pasa a fulanito me hizo, y no tiene que ver con lo que el otro te hace, sino cómo uno se siente con lo que el otro hace. Y claro, todo tiene que ver con tema de heridas de infancia, pues, ¿no? Que también lo hemos tratado en el programa. Sí, tiene que ver con heridas de infancia, con vivencias de infancia. Yo quiero comentar... La vida y el cuerpo, ¿no? Porque yo he escuchado bastante a gente que ha pasado enfermedades y decir, bueno, agradezco mi enfermedad, o sea, me enseñó tantas cosas, ¿no? O sea, les hacen ver la vida de otra manera, valorarla de otra manera, ser más compasivos, entender más a las personas. O sea, la enfermedad en realidad los enriqueció, finalmente, ¿no? Los que se sanan y te lo pueden contar, ¿no? Exacto, eso es lo lindo, lo maravilloso. Y la gente que sana realmente es la gente que se da cuenta de eso, ¿no? La enfermedad no viene a entorpecernos la vida, viene a arreglarnos, a ayudarnos. Claro, es un poco lo que... cuál es el camino correcto que nuestra alma está buscando. Claro, o sea, te estoy entendiendo que el cuerpo lo hace por algo, siempre es para ayudarnos, perdón, y la vida también, ¿no? Eso es lo que... Exacto. Te he entendido, ¿no? Perdón, Manu, sí, dime. Y nada es por las puras, todo tiene siempre un origen, así que tampoco juzguen a una persona por la actitud de la persona. Quizás se tiene que analizar, ¿no? Porque la experiencia de una persona vivida como origen se rebrota en la actualidad. No sé si se me entendió, pero si no, vuelvan a ver el programa, compartan y denle like y van a ver que lo van a entender. Gracias, de lo bueno poco, de lo bueno muy poco, porque de verdad que contigo podemos hablar 1000 veces de 1000 temas, pero de verdad, gracias, ya saben, ahí tienen el teléfono. Para la gente que no puede leerlo bien hace un momento, 994-746-245, para cualquier, es por WhatsApp, ¿cierto, Giovanna? Para sacar citas, sí. Ok, y ya lo sabes, y estamos en pendiente en los mitos saltados. Así que queda pendiente. De acuerdo. ¿Cómo me voy a olvidar? Ya lo saben. Miren, amigos, gracias a ustedes todos por estar ahí. Y creo que nos despedimos juntos, ¿no? Nos despedimos juntos, ¿sí? Sí, ya nos despedimos juntos. Gracias. Esperamos que vuelvas nuevamente. Ha sido muy lindo. Como siempre. Gracias. Hasta la próxima. Namaste.